Bienvenidos amigos y amigas de la filosofía al segundo encuentro de este curso de introducción a la filosofía que les presenté la semana pasada. Y hoy vamos a reflexionar y a pensar en conjunto un poco al respecto del origen de la filosofía, del nacimiento. Pero como les dije en el video anterior, no se trata tanto de una historia de la filosofía, sino de una hipótesis, de la pregunta por el fundamento. Pensar que la filosofía se desarrolló a lo largo de la historia de la humanidad en el ejercicio de la pregunta por el fundamento, por aquello que está sobre la base de todo. Por eso es que, enfocado en esta cuestión, quizás no vaya a dar tantos datos históricos, años, fechas precisas. Primero porque se lo pueden encontrar en la Wikipedia, está en todos lados. Y segundo porque, insisto, yo me quiero enfocar más que nada en cómo ciertas personas a lo largo de la historia fueron preguntándose, y de las respuestas a su pregunta por el fundamento es que fue naciendo la filosofía. Y una de las grandes preguntas de la humanidad, que hasta el día de hoy nos sigue conmoviendo, nos sigue zamarreando, es la pregunta por el origen. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo puede ser que exista todo lo que existe? ¿Cómo se inició? ¿Por qué? No hay por qué. Me atrevería a decir que todas las sociedades, todas las civilizaciones humanas antiguas tuvieron una explicación, ensayaron alguna forma de narración que explique, que dé cuenta de cómo apareció todo. Bueno, quizás el dato de que todas habría que chequearlo, pero la gran mayoría. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Así es como podemos ver los primeros mitos, estas narraciones que dan cuenta de cómo los dioses fueron de alguna manera haciendo que todo aparezca. Algo interesante es que los mitos, podemos pensar en el mito griego, podemos pensar en el mito egipcio, en el mito chino, en el mito de los aztecas, etc. Todos comienzan con una especie de nada primigenia, algo que no era y que pasa a ser. Y entonces estas fuerzas sobrenaturales, estos dioses, comienzan a ordenar la nada, el caos, de forma tal que aparezca lo que hoy es. Pero antes de continuar, les quiero pedir que se suscriban a este canal para poder ser una comunidad cada vez más grande. Por eso lo que tenés que hacer es darle clic a suscribir, darle clic a la campanita y obviamente si te gusta este video, dale like. Tenemos que entender al mito desde una visión bastante particular. Por lo general, en el lenguaje coloquial parece que el mito es un cuentito, una forma casi para niños de explicar cómo son las cosas. Pero filosóficamente el mito es más profundo. Hans Blumenberg decía que el mito es una especie de conocimiento, es una explicación que ha servido históricamente a los seres humanos para poder enfrentar el desconocimiento, para poder enfrentar la incertidumbre. El mito, decía Mircea Eliade, representa una historia de tiempos pretéritos. Y es, insisto, una forma de conocimiento. No podemos hablar del mito como un cuentito simplemente. Claro, podemos entender que no tiene una veracidad científica, que no podemos hoy explicar desde el mito, por ejemplo, cómo emergen las enfermedades, porque eso sería muy peligroso. ¿No sabías que todas las enfermedades son emocionales? Pero al retrotraernos en la historia y ver los mitos de las civilizaciones, no podemos pensar en esas civilizaciones como civilizaciones inmaduras, aniñadas. Era la manera, la posibilidad que tenían en ese momento de explicarlo todo. Y entre todos estos mitos está el mito griego. Mito griego bastante conocido. En el principio estaba el caos, luego emergieron Gea y Urano, que estaban juntos, unidos, se despegan de una forma bastante novelesca, con uno de los hijos de Gea cortándole los genitales a Urano, su padre, este fue Cronos. Y ahí empieza la teogonía, la cosmogonía griega. ¿Por qué nos interesa este mito? Porque ya nos muestra que en la antigüedad, mejor dicho, en la antigua Grecia, existía esta inquietud al respecto de cómo del caos provino el cosmos, del desorden provino el orden. Y esta pregunta que está en el mito griego es una pregunta que va a estar presente también en la filosofía. Es la pregunta por el fundamento, es la pregunta por el origen. Es preguntarnos también cómo pasamos de explicar el origen del universo desde un mito a
una mirada científica. Muchos de ustedes habrán escuchado seguramente que la filosofía nace del paso del mito al logos. ¿Pero qué significa esto? Significa que progresivamente la explicación o el intento de explicar cómo del caos devino el cosmos dejó de recurrir a la experiencia mítica para empezar a utilizar la razón, el logos. Pero esto no pasó desde ya de un momento a otro, no fue un paso mágico, milagroso. Había elementos en el mito griego y en la misma Grecia que posibilitaron que esto suceda, insisto, paulatinamente. Sabemos que los griegos no tenían mitos cerrados, no eran tan dogmáticos. Hay incluso mitos contados de formas distintas, por ejemplo el de Narciso. También sabemos que era una población que valoraba mucho la sabiduría, valoraba mucho el cuestionamiento, aprender, que valoraba la búsqueda del entendimiento de cómo funcionaba todo. Por eso también es cuna de las matemáticas. Ojo, no es la única sociedad que desarrolló matemática, por favor, no es lo que quiero decir, pero sí que hubo un gran desarrollo matemático también en la Grecia antigua. Y es en esta conjunción de elementos, a los cuales también podríamos sumar el ser un pueblo marítimo, es decir, que había comercio, había intercambio de culturas, que había una apertura en cierta manera religiosa, no era una religión sumamente dogmática, y que había una inquietud por el conocimiento, que podemos decir que surge este logos y que por eso empieza a surgir la filosofía. Filosofía que surge por la pregunta nuevamente del origen. Los primeros filósofos hacían más una física, si se quiere, que una filosofía tal como la entendemos hoy, porque su pregunta era, bueno, ¿cómo se originó todo? Una vez más, ¿cómo del caos devino el cosmos? ¿Cómo del desorden provino el orden? Y esto hago una aclaración, un paréntesis. Imagínense que ustedes están en una sala, en una biblioteca que está toda desordenada, que no pueden encontrar libros, que hay uno apilado sobre otro, que no tiene ninguna correlación lo que está ahí. Salen un segundo, vuelven a entrar y la encuentran completamente ordenada. ¿No se preguntarían qué pasó? Bueno, esta es la pregunta que de alguna manera vieron los griegos y que también vemos nosotros mismos. Porque al día de hoy nos sigue movilizando la pregunta de, bueno, ¿cómo se originó todo el universo? Pregunta que tiene hipótesis, que tiene teorías, pero que aún sabemos que no es definitiva. O al menos no sabemos todavía qué pasó antes del Big Bang. Volviendo a nuestros amigos griegos, acá es donde empiezan a aparecer esas figuras sumamente conocidas. Figuras que empiezan a explicar el origen por elementos físicos, por elementos que de alguna manera podemos acceder mediante la observación y acceder mediante la razón, y no tanto recurriendo a los dioses. Así, el primer filósofo, Tales de Mileto, es conocido por hablar del agua. ¿Qué palabra utilizaban los griegos para hablar de origen? La palabra argé. Esta es una palabra clave. El argé como origen de todo, que es una palabra que proviene más que nada de la política. El arkein era una especie de monarca, que era por esto fundamento, donde estaban fundamentadas las leyes. La etimología del arjé es bastante compleja y profunda, esta fue una simplificación, pero podemos entender al menos que la filosofía nace como búsqueda de este arjé, del origen, por eso, del fundamento. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue aquello que se mantuvo igual a sí mismo durante todo el proceso de cambio y que posibilitó que la existencia sea lo que sea? Y acá podemos hacer el cuadro tradicional, insisto, Tales dijo que era el agua. Su discípulo Anaximandro consideró que era lo apeiron, una sustancia abstracta, maleable, que no era ni una cosa ni la otra, pero que no dejaba de ser sustancia. Bueno, el concepto de apeiron es complejo. Luego vino Anaxímenes con su aire, el neuma. Luego vino, por ejemplo, Empédocles hablando de la teoría de los 4 elementos, aire, agua, tierra, fuego. Cada uno de estos filósofos físicos, o también conocidos como presocráticos, produjeron su propia perifiseo. Así se llamaban sus textos que hemos perdido, pero que sabemos que existieron, sobre la naturaleza. Todos tratando de entender cuál era este origen físico. Pero en algún momento, esta búsqueda quedaba corta, quedaba chica. Y es así cuando empiezan a emerger otros autores, otros filósofos, que se dan cuenta que necesitan ir un poco más allá en su búsqueda del fundamento. Y así llegamos a Heráclito y Parménides. Si bien podemos decir que Heráclito consideraba de alguna manera el fuego como origen de todas las cosas, su mirada no es igual a la de sus predecesores, porque no considera el fuego como una dimensión física, sino el fuego como una metáfora. Porque el arjé, el origen, el fundamento, es lo que cambia constantemente. Habrán escuchado muchas veces la frase nadie se puede meter 2 veces en un mismo río. ¿Qué significa esto? Como el río fluye, el agua no es igual. Todo cambia y es en esta constante dinámica en donde emerge el ser, o mejor dicho, en donde emerge lo que es. ¿Por qué digo esto? Porque el ser estático, como fundamento,
Es lo que va a proponer Parménides. Mientras que para Heráclito todo cambiaba, todo se modificaba y la existencia era una armonía de opuestos, una guerra entre el frío y el calor, entre la luminosidad y la oscuridad, la paz, la guerra. Para Parménides el ser era estático. Sabemos lo que él dice a partir de su famoso poema, en donde supuestamente se le presenta una diosa, ven cómo se recurre todavía al mito, y esta le dice hay dos vías, una de la verdad y una de la falsedad. La vía de la verdad es el ser. Y la vía de la falsedad es el no ser. Y lo que es y lo que no es, no es. Esta frase tan banal, tan simple, es el inicio de la filosofía tal vez como hoy la conocemos. Porque fíjense, ya el origen de las cosas es un concepto sumamente abstracto, pero sumamente básico. El ser. Para conocer la realidad hay que conocer al ser. Y el ser va a ser el camino de la verdad, que para él es estático, es inmutable, es eterno. Y esto es de alguna manera también una idea de cómo consideramos a este fundamento a nosotros mismos, como aquello que permanece igual a sí mismo. Parménides va a iniciar prácticamente una tradición filosófica que dura hasta nuestros días. En nuestro próximo encuentro vamos a ver cómo recoge el guante Platón, Aristóteles, siguiendo, insisto, en la pregunta por el fundamento y viendo cómo la respuesta se complejiza cada vez más. Porque si bien el fundamento es algo simple, es algo sencillo, hablar sobre él, referirse a él, es una de las tareas más complejas que la humanidad ha tenido que enfrentar. Hasta acá hemos llegado con el segundo encuentro de este curso de introducción al hacer filosófico. ¿Cómo se preguntan ustedes por el fundamento? ¿Qué piensan que es aquello que permanece siempre igual a sí mismo? Desde su experiencia personal, ¿piensan que tenía razón Heráclito con la idea de que todo cambia? ¿O en realidad Parménides con su noción de que el ser siempre es estático y por lo tanto nada cambia? Déjenme sus respuestas a estas preguntas acá abajo que las voy a estar leyendo y obviamente también respondiendo. Gracias una vez más, como siempre les pido, suscríbanse si les gusta mi contenido, que vamos a tener más con el correr de las semanas. Gracias una vez más, gracias y nos vemos la próxima.